Mientras la vida de Hung se ve sacudida por deudas y los peligros de las mafias, él no deja de buscar a su madre, quien desapareció en circunstancias misteriosas. Pero a medida que la verdad comienza a revelarse, Hung no solo se enfrenta a sus enemigos, sino también a decisiones difíciles. ¿Podrá vengar a su madre y castigar a quienes le hicieron daño? Al mismo tiempo, una anciana aparece inesperadamente en la vida de Hung, llevándolo hasta su madre en una casa aislada en lo profundo del bosque. Pero esta no es una historia fácil. Hung no sabe que esta anciana es la misma persona que salvó a su madre de las manos de la despiadada mafia. ¿Será capaz Hung de descubrir la verdad a tiempo? No te pierdas este video lleno de emoción, giros inesperados y una historia conmovedora sobre la misión de salvar a su madre y vengarse. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. En ese momento en la casa de Hwaika, Hung y ella estaban desayunando juntos, pero Hung no se sentía nada tranquilo. Acababa de darse cuenta de que su madre estaba en peligro y una creciente preocupación llenaba su corazón. Había decidido que no dejaría que su madre enfrentara sola a quien la amenazaba, pero al mismo tiempo no podía permitir que Hwaika se viera involucrada en su lucha. No quería ponerla en peligro. Hung miró a Hwaika con una expresión llena de preocupación y le dijo: «Quédate en casa y haz lo que tengas que hacer, pero no salgas, ¿vale? Ahora que mamá no está, creo que voy a ir a la oficina a reportar a las autoridades para que ayuden a buscarla». Hwaika notó la preocupación de Hung. Sabía que él estaba muy tenso por su madre, pero también quería tranquilizarlo. «No te preocupes, me quedaré aquí. Tú haz lo que tienes que hacer, yo estaré trabajando. Si necesitas algo, te ayudaré. Tienes que buscar a tu mamá, pero no te pongas tan nervioso, todo va a salir bien». Hung asintió con la cabeza, pero aún no se sentía tranquilo. Continuó: «Anoche no pude dormir en toda la noche. Estuve revisando las cámaras en casa y vi a ese tipo que tenía una cita con mamá. Después de pensarlo un poco, recordé que lo había arrestado antes. Es probable que mamá esté en problemas. Lo único que podemos hacer es pedir ayuda a las autoridades para que investiguen». Hwaika comprendió las preocupaciones de Hung, pero trató de animarlo. «Sé que estás preocupado, pero tienes que mantener la calma. No dejes que el estrés te afecte. Tal vez tu mamá se haya ido por su cuenta, o si no se encontró con esa persona, nada habrá pasado. Piensa de manera positiva, todo se solucionará». Hung se sintió un poco más aliviado al escuchar las palabras de Hwaika, pero aún no podía dejar de preocuparse por su madre. Decidió: «No sé si mamá se escapó o si ya cayó en manos de esos tipos, pero tengo que hacer algo. Ahora voy a pedir ayuda a las autoridades para que investiguen». Hwaika asintió suavemente mirándolo con comprensión. «Haz lo que tengas que hacer. Yo me quedo aquí para ayudarte en lo que pueda. Mantén la calma». Cuando terminaron de desayunar, Hung se levantó para llevar a Tony a la escuela. Estaba agotado por toda la preocupación que cargaba. Hwaika lo miró y le recordó con suavidad: «Come un poco más, no dejes que te dé hambre. Tú ocúpate de lo importante y yo me quedo aquí para cuidar de todo». «Ya he comido lo suficiente, tú come. Yo llevaré a Tony a la escuela», respondió Hung, aunque no tenía ganas de comer más. Hwaika entendió el estado de ánimo de Hung y sentía mucha pena por él. También se preocupaba por la situación de su madre y por la salud de Hung. Mientras él se preparaba para llevar a Tony a la escuela, Hwaika le dijo: «Recuerda abrigar bien a Tony, no dejes que se resfríe. Ten cuidado, ¿vale?» «Sí, ya sé. Tú también cuídate, no te preocupes», respondió Hung y luego se dio vuelta para salir con Tony. «Adiós, mamá». Tony se va a la escuela. Tony le dio un beso a su madre y salió con su papá mientras Hung le recordaba: «Póntelo bien en la espalda, Tony. Que te vaya bien en la escuela». Hwaika se quedó en la casa mirando a Hung y a Tony irse con el corazón lleno de preocupación. Sabía que Hung estaba soportando una gran presión y entendía que necesitaba el apoyo de su familia y seres queridos,
para superar este momento difícil. Esperaba que la madre de Jung estuviera bien y que él pudiera encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La anciana miraba a la madre de Jung, que yacía en la cama cansada pero aún viva. Ella comenzó a limpiarla suavemente, cuidando cada detalle. La madre de Jung había despertado, pero su salud seguía muy débil. Parecía no estar completamente consciente de lo que sucedía a su alrededor. En ese momento, la anciana pudo ver claramente el dolor en su rostro. No solo estaba herida, sino también exhausta. «La sopa está lista, coma un poco para tener fuerzas, luego le daré la medicina», dijo la anciana con voz suave. La madre de Jung abrió los ojos lentamente y vio a la anciana de pie junto a ella con un cuenco de sopa. A pesar de lo débil que estaba, intentó sentarse para comer. «Abuela, hiciste la sopa para mí», susurró la madre de Jung. «Sí, coma un poco para sentirse mejor, luego le daré su medicina», respondió la anciana sonriendo, aliviada de ver que la madre de Jung había despertado. «Necesita descansar, después iré a comprar un poco de leche para usted, será más fácil de tragar». La madre de Jung intentó comer sintiendo cada cucharada de sopa pasar por su garganta, aliviando la sequedad. Miró a la anciana llena de gratitud. «Abuela, me salvaste. No sé cómo agradecerte». La anciana sonrió y le dijo suavemente: «No tiene que agradecerme, lo hice porque vi lo mucho que sufría. Así es como debemos ayudarnos entre nosotros. Come un poco más». La madre de Jung comió un par de cucharadas más, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Puede decirme dónde estoy? No recuerdo nada». La anciana suspiró y puso su mano sobre el hombro de la madre de Jung. «Está en mi casa. La encontré inconsciente en el bosque, la traje aquí para cuidarla. No se preocupe, aquí estará a salvo». La madre de Jung miró lentamente alrededor, y poco a poco los recuerdos de ser golpeada y abandonada en el bosque empezaron a aparecer en su mente. «Yo fui a pedir dinero prestado, no tenía suficiente para pagar, ellos vinieron a cobrarme». La anciana asintió. «Lo entiendo, no se preocupe. Ahora está aquí para recuperarse, lo demás me encargaré yo». La madre de Jung se sintió un poco más tranquila, pero seguía preocupada por lo que depararía el futuro. «Es usted tan buena conmigo. No sé cómo agradecerle». «No hace falta que me agradezca, descanse ahora. Iré a comprar leche para que la beba, será más fácil de tragar. La leche la ayudará a recuperarse más rápido, también le será más fácil comer», respondió la anciana con suavidad. Luego se giró para salir. La madre de Jung se recostó nuevamente en la cama, sintiéndose más segura. Aunque aún sentía un dolor inmenso, también percibía el calor y la bondad de la anciana. «Gracias», susurró. «Si no fuera por usted, no sé qué habría sido de mí». La anciana sonrió con suavidad. «No se preocupe, se recuperará pronto. Descanse». La anciana salió de la habitación, dejando a la madre de Jung descansar un poco. Luego salió a comprar leche para ella con la esperanza de que se recuperara pronto. La madre de Jung cerró los ojos, sintiéndose un poco más tranquila. Aunque aún estaba adolorida y agotada, sentía que tenía suerte de haber encontrado a una persona tan bondadosa como la anciana que la había salvado. La madre de Jung se prometió a sí misma que cuando se recuperara, buscaría la manera de resolver todas sus deudas y problemas. No permitiría que ella y su hijo vivieran más tiempo en el miedo. Jung estaba sentado en una esquina de una pequeña cafetería, su mirada cansada pero llena de determinación. Sostenía su teléfono en las manos, marcando y descolgando una y otra vez, llamando a amigos y compañeros de trabajo, buscando cualquier pista que pudiera ayudarle a encontrar a su madre. Había recorrido muchos lugares, preguntado a todos, pero no lograba encontrarla. La inquietud en su corazón le impedía dejar de pensar, su mente daba vueltas con cientos de preguntas. ¿Por qué su madre había desaparecido? ¿Acaso estaba en peligro? Sintiendo que no había salida, Jung bajó la cabeza y suspiró, intentando calmarse.
En ese momento, una anciana que Hung no conocía, que acababa de comprar leche, entró en la cafetería. Ninguno de los dos se reconoció. La anciana pasó junto a Hung, sus miradas se cruzaron brevemente, pero no intercambiaron ni una palabra. Parecía que la anciana tenía prisa, miró rápidamente el reloj y salió dejando a Hung con sus preocupaciones sin fin. Hung siguió sentado, los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, y de vez en cuando miraba por la ventana esperando que llegara una llamada que lo ayudara a encontrar a su madre. Pero dentro de él, el temor por su madre se hacía cada vez más grande. No podía quedarse allí sentado por más tiempo, necesitaba actuar, necesitaba encontrarla lo antes posible. La anciana dio media vuelta y se alejó, adentrándose en la oscuridad fuera de la cafetería, mientras Hung seguía buscando, sin saber que la mujer que había pasado junto a él era la misma que había salvado a su madre en los días anteriores. In a small, dimly lit coffee shop nestled in the heart of the city, Hung sat in a corner, his tired eyes glued to the screen of his phone. The faint hum of conversations and the clinking of cups and saucers surrounded him, but he barely registered the noise. His mind was elsewhere, consumed by thoughts of his missing mother. It had been days since he had last seen her, and each passing moment felt like an eternity. The weight of uncertainty pressed heavily on his chest. He had tried everything, searched every corner of the city, called every contact he could think of, but there was still no sign of her. She had vanished, leaving behind only a trail of questions that Hung couldn't seem to answer. Where had she gone? What had happened to her? Was she in danger? These thoughts spiraled in his mind, tormenting him as he stared at the flashing screen of his phone. His fingers hovered over the dial button as he pondered whether to call again. But deep down, he knew it wouldn't change anything. It was just another shot in the dark. His heart sank further with every unanswered call, and his frustration grew. Why hadn't anyone seen her? Why was she so hard to find? There were no clues, no leads, just endless dead ends. Hung felt like he was grasping at straws, unable to make any real progress. His mother's disappearance had left him feeling hollow, and the uncertainty gnawed at him with every passing second. Hung had always been a man of action, someone who prided himself on solving problems, but this situation was different. This was something beyond his control, beyond anything he could have anticipated. He had never imagined that his life would come to this point, desperate, searching for answers in the midst of an overwhelming sense of helplessness. The thought that he might never find her again, that she could be lost to him forever, was a nightmare he couldn't bear to entertain. Yet the reality of the situation was too clear to ignore. She was gone, and he was left in a state of limbo, caught between hope and despair. It was at that moment that an unexpected presence entered the cafe. The door creaked open softly, and Hung glanced up, his tired eyes flickering toward the newcomer. A woman, elderly but with an air of quiet strength, stepped inside. She was carrying a small bag of milk, the scent of which filled the air with the faintest hint of sweetness. She seemed to be in a hurry, glancing at her watch as she walked past the tables. Hung's gaze followed her instinctively, though he quickly turned back to his phone, lost in thought once again. But something about her presence struck him. There was something familiar, something he couldn't quite place. The brief moment of eye contact they shared was fleeting, but Hung couldn't shake the feeling that he knew her from somewhere. His heart skipped a beat as the strange sensation lingered in his chest. It was a feeling he couldn't explain, like an old memory buried deep in his subconscious, just beyond reach. He dismissed it as nothing more than a passing thought. After all, he had been under so much stress lately. His mind was probably playing tricks on him. Still, the feeling remained, gnawing at the edges of his awareness.
As the woman hurried out of the cafe, her figure disappearing into the darkening street, Hung couldn't help but wonder. There was something about her that felt important. He couldn't put his finger on it, but a part of him sensed that she might be connected to the answers he was desperately seeking. Why had he felt that sudden, inexplicable connection with her? Why did it feel like he had crossed paths with her before? It was as if the universe was trying to tell him something. But he couldn't quite understand what it was. He shook his head, trying to clear the thoughts clouding his mind. It didn't make sense. The woman was just an ordinary old lady who had come into the cafe for some milk, nothing more. He had more important things to focus on: his mother, her disappearance, finding any clue that could lead him to her. But no matter how much he tried to push the feeling aside, it lingered in the back of his mind like an itch he couldn't scratch. He glanced at the door again, watching as the woman disappeared into the night. A strange sense of urgency overtook him. He couldn't just let it go. Something inside him told him to follow her to see where she went. But he hesitated. What would he even say to her? He didn't even know who she was, let alone why he felt such a strong pull toward her. It seemed irrational, reckless even. But the more he thought about it, the more the feeling grew. Hung stood up, his hands trembling slightly as he placed the phone down on the table. He grabbed his coat and hurried out of the cafe, his heart pounding in his chest. The cold night air hit him as he stepped outside, and he glanced around, trying to catch sight of the woman. His eyes scanned the street, but she was nowhere to be seen. She had disappeared into the shadows just as quickly as she had appeared. Hung's mind raced as he walked down the sidewalk, his footsteps echoing in the silence. He had no idea what he was doing, but he couldn't stop himself. He felt an overwhelming need to find her, to figure out what was going on. His thoughts were a blur, filled with questions and suspicions that seemed to grow by the second. Who was she? Why had he felt such a strange connection to her? Was it possible that she had something to do with his mother's disappearance? It was a long shot, but at this point he was willing to consider anything. As Hung continued down the street, his mind raced with possibilities. Maybe she had seen something. Maybe she knew something about his mother's whereabouts. Maybe she had been the one who had helped her, the one who had taken care of her when she had been in danger. The thought of it made Hung's heart skip a beat. Could it be that the woman he had just crossed paths with was the key to finding his mother? He rounded a corner and found himself standing at the edge of a narrow alley. His eyes narrowed as he spotted a faint figure in the distance. It was her. The woman was standing near a lamppost, her back turned to him. Without thinking, Hung approached her, his footsteps quickening. "Excuse me," he called out, his voice rough with urgency. The woman turned around slowly, her expression unreadable. For a moment, Hung was speechless, taken aback by the unexpected encounter. There she was, standing in front of him, the same woman who had passed him in the cafe. He opened his mouth to speak, but the words caught in his throat. He didn't know what to say, how to explain the strange feeling that had drawn him to her. The woman regarded him with a calm gaze, as if she had been expecting him. "Can I help you?" she asked, her voice low and gentle. Hung took a deep breath, his heart racing. He didn't know where to start, but he knew he had to ask. "Do you know anything about a woman? A woman who's gone missing, my mother." His voice cracked as he said the last word, the pain of the situation rising to the surface. The woe. Hung felt his pulse quicken. This was it. This was the moment he had been waiting for. Maybe, just maybe, this woman had the answers he had been searching for all along. As he followed her into the darkness, he couldn't shake the feeling that he was finally on the right path.